Entonces vamos a arrancar la mañana con Darwin Test a cargo de Katia. Vamos a estar las primeras 2 horas. Dime. ¿No? Vamos a estar las primeras 2 horas con Darwin Test y luego vamos a pasar a una serie de herramientas en las cuales esperamos dedicarles entre 20 y 30 minutos a cada una para ir avanzando y lograr con las 10 prácticas que tenemos planeadas para hoy. ¿Ven? Bueno, como ha introducido Dairo, yo voy a empezar a hablaros de la herramienta Darwin Test, de la que ya habéis oído hablar a lo largo de estos días, que es una herramienta que hemos desarrollado desde GBIF España para validar y corregir errores en bases de datos que están presentadas en forma de estándar, Darwin Core 1.2, 1.4 o Darwin Core Archive. Entonces, les voy a contar un poquito cómo vamos a llevar estas 2 horas. Yo he pensado en explicarles cómo funciona la aplicación, ir viendo las distintas partes y, según yo les vaya explicando, dedicamos un poquito de tiempo a realizar cada práctica. Entonces, en este sentido, tengo que advertir una cosa, y es que estamos trabajando con ordenadores de 64 bits y con AC de 64 bits, entonces hemos tenido un problema con la aplicación. Entonces, José nos la ha preparado para que nos funcionen estos ordenadores, pero hay algunas cosas que no van a funcionar. Entonces, yo les iré advirtiendo, pero bueno, contamos con que esto lo podamos solucionar. Por eso vamos a trabajar con una versión que ya tenemos modificada y que va a estar en una carpeta de descarga que vais a tener todos. En cualquier caso, para trabajar desde vuestros ordenadores, podéis descargar la aplicación desde nuestra página web, que es la que aparece arriba, www.gbif.es/darwintest. Bueno, ahí lo tenéis. Lo puedo compartir igual en la guía, en el documento guía que tenemos para que todos lo podáis ver. Bien, la instalación de esta aplicación es muy sencilla. Es una aplicación que está desarrollada en Access con Visual Basic y la instalación es muy sencilla. Simplemente hay que descargarse un único archivo que tiene una extensión MDB o ACCDB, depende de la versión de Access, y se copia en el equipo. Se arranca haciendo doble clic sobre el archivo y se nos abre una pantalla como la que sigue. La tenemos organizada de la siguiente manera. En el primer lugar, en la fase que tenemos, o sea, en la parte que tenemos como seleccionar, vamos a elegir el tipo de archivo de entrada. Es decir, nuestro objetivo es importar en la aplicación una tabla que está estandarizada a formato Darwin Core 1.2, 1.4, Darwin Core Archive y realizar sobre esta una serie de chequeos. Los chequeos que se van a realizar son de distintos tipos. Nosotros tenemos unos por defecto en la aplicación, que son chequeos corrientes, pero existe la posibilidad de que cada uno integre sus propias validaciones. Entonces, aquí seleccionaríamos el formato de entrada, cuál va a ser el formato de nuestra tabla, y la buscaríamos en el equipo. Yo os voy a mostrar con un ejemplo, pero luego dedicamos un ratito para que lo hagáis todo, os digo dónde están los archivos y todo. Entonces empezaré con una tabla que está en formato Darwin Core 1.4. Simplemente lo que hago es buscar el archivo, acepto y una vez que tengo localizado el archivo le doy a aceptar. Bueno, esto es una advertencia de seguridad de Access que seguramente os vaya a ocurrir. Le dais a abrir. Y si la tabla que yo estoy utilizando tiene el nombre y el formato que necesito, me saldrá un mensaje como el que sigue, advirtiéndome de que la tabla ha sido vinculada. ¿Qué quiere decir que una tabla haya sido vinculada? No sé si os manejáis más o menos con Access. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, si no cuento. Que una tabla sea vinculada quiere decir que la aplicación la va a importar, pero que los trabajos se van a realizar sobre la tabla original.
Es decir, ¿y cómo se muestran estas tablas? Estas tablas se muestran con una flechita que precede aquí el iconito de la tabla. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si nosotros hacemos alguna modificación en esta tabla, desde la aplicación, los cambios se van a guardar en la tabla original, entonces hay que tenerlo en cuenta. En el momento en el que tenemos la tabla vinculada, ya podemos empezar a trabajar con ella. Bien, os preguntaréis qué tipo de validaciones estamos realizando con la aplicación. Pues tenemos distintos tipos de validaciones que se pueden configurar desde esta sección, configuración y herramientas, configuración y validación de datos. Y dependiendo del estándar que estemos validando, pues tenemos distintas maneras de manejar esas configuraciones, pero son prácticamente las mismas para todos. Y bueno, aunque así quizás a primera vista no se entienda mucho, lo que estamos mostrando aquí es el campo de la tabla que vamos a validar, cómo se llama la consulta que está lanzando, es decir, por detrás Access tiene unas consultas, simplemente nos muestra el nombre que tiene y aquí nos muestra el tipo de validación que está realizando. Por ejemplo, sobre Basis of Record realizará un tipo de validación que no sea nulo y que contenga alguno de los valores que son los que maneja el estándar. Por ejemplo, en Catalog Number, pues realiza que comprueba que su valor no sea nulo y que no esté repetido dentro de la misma tabla. Y así, con distintos campos, va haciendo distintas validaciones. Por ejemplo, en el caso de Country, para el Darwin Core 1.4, pues comprobará que el país que estoy metiendo en ese campo se ajuste a un ISO estándar. Y luego otros tipos de comprobaciones, pues como que las fechas se ajusten al formato que deben ajustarse, que no ponga fechas imposibles como, por ejemplo, un año que no existe o que ponga una fecha de identificación que sea anterior a la fecha de colección. O sea, va haciendo distintos tipos de validaciones. Y también hace algunas validaciones con respecto a las coordenadas. En las coordenadas, en este estándar, bueno, en todos los estándares de Darwin Core, están representadas en los campos latitud y longitud y se expresan siempre como coordenadas geográficas en grados decimales. Entonces, en este sentido, lo que nos va a comprobar es que la coordenada que tenga decimales, y si no tiene decimales, la aplicación nos avisará. Que no tenga decimales quiere decir, bueno, esto ya lo fuimos viendo el otro día, quiere decir o que ha habido algún error en la exportación o que esa coordenada no tiene precisión, pero tampoco quiere decir que esté mal. Y también hace otro tipo de validaciones geográficas, como comprobar si la coordenada que yo le estoy dando entra dentro de una caja que engloba a mi provincia o a mi país que le he indicado en el campo. Problema para vosotros, que ahora mismo nosotros tenemos esas cajas delimitadas para todas las provincias de España y para todos los países del mundo, pero no tenemos todas las provincias del mundo. Entonces, si quisierais adaptarlo a vuestro caso, pues tendréis que delimitar esas coordenadas para establecer una caja que rodea cada distrito o provincia o como lo llamen. Entonces, desde aquí, con unos conocimientos básicos de Access, podríamos realizar nuestras propias consultas de validación, integrarlas en la aplicación y cuando el programa corriese, pues nos devolvería resultados para informarnos acerca de lo que estamos validando. En este campito de aquí, o sea, por defecto nosotros tenemos todas activados y cuando nos bajamos la aplicación todo va a estar funcionando, pero si a mí me interesa en concreto aplicar unas únicas validaciones, pues tengo posibilidad de desactivarlas o de activar aquellas que yo quiera. Una cosa muy importante respecto a la validación con Darwin Test es que nos va a devolver una serie de tablas y en realidad tenemos una tabla por cada campo que está validando y en estas tablas nos va a mostrar posibles errores. Y siempre decimos posibles errores porque la máquina está haciendo una validación, pero luego es una persona humana la que tiene que decidir si de verdad es un error. Por ejemplo, validaciones con los nombres científicos. Hace algunas validaciones sencillas del tipo género empieza con minúscula o epíteto específico empieza con, perdón, género con mayúscula, epíteto con minúscula. O, por ejemplo, en los colectores que empiecen con mayúscula, pero si nosotros tenemos algún colector que por lo que sea empieza con minúscula, porque está precedido de algún, no sé, algún
alguna cosa, pues nosotros tenemos que decidir si de verdad es un error o no. Entonces, él nos muestra los posibles errores y nosotros decidimos qué hacemos con ellos. Entonces, para comenzar a validar, simplemente desde esta pestaña, validación de datos, pulsamos validar datos y nos van a aparecer distintos mensajes de aviso acerca de la validación. Todavía no le voy a pulsar, porque también quería explicar que otra de las validaciones que puede hacer es hacer una comprobación de los nombres que contienen nuestras tablas con una tabla de referencia. Y en nuestro caso tenemos la posibilidad de incluir la tabla de especies 2000 para que haga una comprobación. Y la comprobación que va a hacer es si el género y la especie y los autores que yo estoy poniendo están en esta tabla de especies 2000. Si no están, me avisará. Que no estén en especies 2000 no quiere decir que mis nombres estén mal, pero es una cosa a tener en cuenta. Simplemente puede que hayamos cometido algún error en algún carácter. Entonces, en esos casos siempre viene bien porque nos da una pista de los errores que hayamos cometido. Ahora bien, nosotros tenemos que configurar la herramienta para que vaya a buscar esa tabla. Y eso lo hacemos desde configuración y herramientas, otra vez configurar validación de datos y, si veis aquí tenéis posibilidad de meter esa tablita, ruta y nombre de la base de datos especies 2000. Nosotros desde nuestra web proporcionamos una tablita de especies 2000 en Access que es compatible con este sistema para que podáis bajarla y utilizarla. Y estamos a punto de actualizarla, o sea que podéis verla más reciente. Entonces, el método para vincularla es el mismo. Utilizamos este botoncito de aquí, que significa navegar por los archivos, buscar. Seleccionamos la tabla de especies 2000 y la vinculamos. Esto simplemente sirve para que si yo entre mis validaciones incluyo validación o comprobación de los nombres, pues que pueda utilizarla para esto. Otra posibilidad que es que adaptéis, si vosotros tenéis tablas de referencia de nombres que sabéis que están muy bien y os la preferís a especies 2000 o trabajáis siempre con los mismos grupos y tenéis unas buenas tablas, es que adaptéis esa tabla al formato que le estamos dando nosotros a la tabla especies 2000 y que la carguéis en ese lugar, de modo que la comprobación no la hace con especies 2000, la hace con vuestros nombres y así os aseguráis de que la comprobación se hace con vuestro material. Ahora sí, voy a validar datos. En este cartel que dice, no sé si alcanzáis a leer, dice: la comprobación de los datos de Darwin Core 1.4 se realizará según la configuración seleccionada en la opción configurar validación de datos. ¿Desea continuar? O sea, simplemente me está diciendo que va a realizar una validación en función de lo que yo he establecido en la configuración. Si no quiero hacerlo, pues digo que no y chequeo cuáles son las validaciones que va a realizar y lo cambio. Le digo que sí. Bueno, aquí me pregunta si deseo actualizar el índice de calidad aparente. Y ahora les voy a contar lo que es cuando tengamos el resultado. Le voy a decir que sí. Y a continuación me dice que se va a proceder a eliminar las tablas de validación. ¿Esto qué quiere decir? Como os comenté al principio, cuando realizo una validación, en la tabla se van a acumular, en la aplicación se van a acumular varias tablas, una tabla por cada campo que ha comprobado, en la que están registrados los posibles errores que ha detectado. Cada validación que hace, elimina esas tablas y vuelve a crear otras. Entonces, simplemente me está advirtiendo de que al hacer esta validación estoy eliminando los resultados de la validación anterior, que normalmente no ocurre nada porque se supone que ya hemos corregido, pero para que lo sepamos. En este caso le digo que sí. Y se pone a correr. Ahora aquí, dependiendo del volumen de datos que tengamos, pues se llevará un poquito más de tiempo o menos. En este caso, vamos a utilizar unos datos de ejemplo que no contienen muchos registros para que no se demore mucho la operación.
Una vez que finaliza nos aparece un mensaje como este. Validación finalizada con posibles datos a corregir. Insistimos mucho en lo de posibles datos a corregir. Y nos dice en qué campos ha encontrado esos posibles errores. Basis of record, collector, country, date identified, etc. ¿Bien? Y, por último, pregunta mucho, nos pregunta si queremos chequear los caracteres ASCII anómalos. ¿Esto qué es? Pues muchas veces en el tecleo en las aplicaciones pues podemos meter algunos caracteres como saltos de carro, o pegamos, por ejemplo, de un PDF y no nos damos cuenta y hay un carácter extraño y esto se mete en la aplicación. Entonces, a la hora de exportar los datos, eso va a generar un problema, y a veces a la hora, y al meterlo luego en un documento de texto o al indexar los datos también es un problema. Entonces, mediante este chequeo lo que hace es buscar todos esos caracteres y reemplazarlo por caracteres válidos. Entonces, ahora podemos decir que sí o podemos decir que no, porque es un proceso que, si la tabla es muy grande, se demora bastante. Entonces, podemos decir que no, porque podemos dedicarnos a corregir los datos y luego realizar este chequeo, o directamente le decimos que sí, acabamos y le vamos dejando. Yo le voy a decir que sí, y me dice que sí, estoy seguro, y se pone a trabajar. Entonces, esto va a tardar un ratito, y así aprovechamos para que preguntéis, ¿tenéis alguna duda? Por favor, paradme en el momento que no se entienda algo o tengáis alguna curiosidad o duda. Al hacer los caracteres ASCII, ahí lo que hace es reemplazar campos. Gracias por tu pregunta. Al eliminar caracteres ASCII, ¿te refieres? No. Lo que hace es buscar caracteres extraños. Caracteres extraños a veces son tildes. Nosotros nos hemos encontrado con casos en los que teníamos localidades, por ejemplo, con alguna palabra que tenía una tilde, y en el antiguo sistema que utilizábamos para compartir datos, que era el Digger, que ya alguien comentó, eso nos daba problemas y no sabíamos por qué, porque eran tildes que habíamos utilizado un montón de veces. Entonces, lo que hacemos es buscar una tilde y reemplazarlo por nuestra tilde, que sabemos que funciona. Son caracteres de este tipo, o saltos de carro, o párrafos, o... Bueno, en realidad tenemos... Bueno, ahora no os puedo mostrar porque creo que sigue trabajando, pero hay una tabla que pone sustituir ASCII, que nos muestra todos los ASCII que está buscando y que está reemplazando, pero son caracteres, no está tocando nada de datos, ni está quitando ningún campo, ni está haciendo nada. Y bueno, esta práctica siempre es recomendable, porque ya digo que si no, se pueden meter artefactos extraños en el archivo que vamos a publicar. Si la tabla es muy grande, eso lo digo porque hemos tenido la experiencia, si la tabla es muy grande, el proceso tarda mucho. Entonces, pues si nos vamos a comer, pues lo dejamos trabajando. Ahora termino. La aplicación se queda, que parece que no ha pasado nada, pero ahí sigue trabajando, así que hay que tenerlo en cuenta. Cuando acaba nos dice a qué hora comenzó el análisis, a qué hora acabó, y nos dice que comprobemos la tabla ASCII anómalos. ASCII anómalos es donde se van a acumular todos esos registros. ASCII anómalos está aquí. Todos esos registros que podían tener algún error. Voy a ver si consigo detectar alguno. Por ejemplo, bueno, ASCII anómalos, hay tres tablitas que se llaman ASCII anómalos, una con el nombre tal cual, archive, y 1.4 que se refiere al tipo de documento que estamos validando. En este caso, como tiene formato 1.4, pues abrimos esta tabla. Entonces, aquí se han recopilado todos los registros en los que se ha encontrado alguno de estos caracteres. En la tabla Darwin Core que hemos vinculado, lo va a corregir. Pero ¿por qué lo metemos en una tabla? Porque es interesante saber qué registros pueden tener este tipo de caracteres para que el usuario lo corrija en la base de datos original de la que salieron los datos. Problema. Al principio eso estaba muy bien, porque solamente teníamos caracteres
Pues de tipo salto de carro. Es decir, esto aquí en origen teníamos esta familia y debajo la misma familia, así, así, y había un error, que era pues esto, un salto aquí. Y lo ha reemplazado por estos dos puntos, que aquí tenemos un error que tendríamos que corregir. Entonces, claro, yo me encontraba con esto y era muy fácil identificarlo y me lo llevaba, iba a mi base de datos original, lo corregía y podía realizar una nueva exportación, ¿no? Pero claro, en el momento en el que hemos metido caracteres como tildes o algunos signos de puntuación, esto ya se hace mucho más complicado porque si te sale un resultado de 10.000 registros con caracteres ASCII, pues cuesta muchísimo más localizar dónde está el error. Pero bueno, igual ahí tenemos información en el caso de que necesitemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, pues continúo. Hasta aquí lo único que hemos hecho es decirle a la aplicación que nos busque los posibles errores y que además nos elimine los caracteres ASCII. Y por otro lado nos preguntó sobre un índice de calidad aparente que le dijimos que sí, que nos lo calculase, pero que eso ya lo veremos ahora. Ahora bien, queremos ver qué errores ha encontrado y cómo podemos arreglarlo. Y eso podemos hacerlo desde este botón de aquí, que es Visualización y chequeo de datos de Darwin Core. Pulsamos aquí y lo que se abre es un formulario que nos muestra distintos nombres que se corresponden con los distintos campos de mi tabla en los que se han encontrado errores. Entonces, si yo quiero ver qué error ha encontrado en cada uno de ellos, pues lo selecciono y le doy a este botón, chequear problemas encontrados. Se abre este formulario que realmente me está mostrando, pues igual, si habéis manejado Access, ya sabréis que en un formulario te puedes desplazar por los distintos registros a través de estas flechitas y se va cambiando la información que aquí aparece, ¿no?, para cada registro. En este caso, para este registro con número de colector 30.076, nos muestra toda la información de ese registro y nos está diciendo, nos está señalando los campos que ha validado. En este caso, la validación era de género contra la tabla de especies 2000. Y la validación que me dice es que el género que me está mostrando no se ha encontrado en esa base de datos. Ahora, si nosotros estamos utilizando nuestra propia tabla de validación, imaginemos, y sabemos que los que estamos publicando tiene que estar sí o sí en esa tabla, pues sería una buena manera de detectar esos errores y de corregirlos. Para corregirlo, vendríamos al campo que nos está validando. Si sabemos que el nombre correcto, por ejemplo, acaba en E, lo cambiamos y le damos a para validar. Y así iríamos registro a registro. Bueno, esto, si detecta muchos posibles errores, puede ser un trabajo pesado. No sé qué cantidad de errores se encontrarán normalmente. Esta misma información que estamos viendo en forma de formularios es la que está cogiendo de las tablas que ya les dije que se guardaban en la aplicación. Entonces, esta misma información estará en una tabla que se llama A Genus 2000 y aquí serían los mismos registros que me está mostrando el formulario. ¿Esto por qué lo digo? Porque si quizás encontráis muchos registros con errores y os sentís más cómodos trabajando desde la tabla porque ves todo del tirón, pues también es una posibilidad verlo desde aquí. Verlo, pero no corregirlo, eso sí. Por ejemplo, en este caso me ha validado el campo género y una de las validaciones que os comenté antes pues me está comprobando si en mi campo género estoy comenzando con una mayúscula, que sería lo correcto. Y en este caso, como empieza con minúscula, pues me avisa. Me dice, se espera que la primera letra del género sea mayúscula, no es, pues me lo marca. En este caso vendría, igual, realizaría la corrección y le daría al botón para validar. Iría registro por registro corrigiendo.
Y esto lo que haría sería acumularme todas las correcciones en una tabla intermedia. De momento, las correcciones que he hecho no se han guardado en mi tabla Darwin Core, ¿no? Esto es, lo voy guardando aquí, le estoy diciendo, este es mi dato bueno, pero me lo está guardando como una tabla intermedia. Y aún nos queda un paso para decirle, ok, reemplaza. Y, bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Empezamos con la práctica en la que vais a trabajar con la misma tabla que he utilizado yo, os van a salir los mismos resultados y vamos viendo por cada sitio los problemas que vayáis teniendo. ¿Os parece? Zip, un archivo con extensión ML y otra base de datos que es la tabla de nombres de especie 2000. ¿Bien? Entonces, la primera, podemos hacer las dos primeras prácticas, que incluye la instalación de Darwin Test, que, bueno, comentaba, simplemente es copiar el archivo, hacer doble clic, y la configuración de la tabla de especies 2000. Y luego la segunda, bueno, el que llamamos caso 1, en el que tenemos que hacer la validación de datos. Y hasta ahí. Solamente un pequeño apunte, y es que en el momento en el que nos pregunte durante la validación si queremos calcular el ICA, decidle que no, vosotros, ¿vale? Sobre la tabla de nombres de referencia. Primero advertir que la tabla que yo os he compartido es un fragmento muy pequeñito de especies 2000 para que el proceso no se hiciese muy pesado. O sea que si os interesa la tabla completa en este formato, la podréis descargar desde nuestra web. Lo que os quería explicar es que si vosotros queréis utilizar vuestros propios nombres de referencia, tenéis que utilizar este formato. Eso quiere decir que tenéis que adaptar vuestra tabla a los campos que tenemos en esta. Y con eso bastaría. Se tiene que llamar igual y tiene que tener la misma estructura para que la aplicación sepa la información que tiene que recoger, pero simplemente eso. Luego, bien, creo que todos hemos llegado a esta parte en la que nos ha devuelto un resultado de la validación. Hemos seleccionado el campo género, hemos chequeado los problemas y lo hemos corregido. Todos tenemos que haber dado, una vez corregido, para validar, para que ese cambio se nos guarde. ¿Sí? Y como decía, de momento esta corrección se me ha almacenado en una tabla intermedia. Si lo que quiero es que me lo guarde en mi tabla original, tendría que pulsar aquí. Guardar Darwin Core Archive validado. Bueno, en vuestro caso tenéis otro nombre, perdón, es que estoy trabajando con otra. Eso es, guardar Darwin Core vinculada. Entonces eso lo que hace es que todas las correcciones que yo he aplicado en los formularios anteriores me los va a guardar en mi tabla Darwin Core con la que estoy trabajando. Y luego tenemos otra opción. Si queremos mantener esa tabla tal cual, tenemos una opción de crear una tabla Darwin Core para corregir base de datos original. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos corrige la que hemos creado, sino que nos crea un espejo de la misma, una copia local. ¿Y por qué decimos para corregir base de datos original? Porque podemos utilizarla para aplicar estas modificaciones que hemos hecho en nuestra base de datos original. Esto, bueno, alguno me estaba preguntando, claro,
lo ideal es que tú todas estas correcciones que has realizado las apliques también en tu base de datos de origen para, primero, conseguir que tu base de datos sea de calidad y segundo, para no arrastrar el error y tener que corregirlo una y otra vez. Ahora bien, se hace un poco complicado hacer un proceso automático que nos corrija nuestra base de datos original, porque la base de datos de cada uno puede ser de una manera o de otra. Pero lo que podemos hacer es utilizar esta tabla para, mediante consultas, ir actualizando nuestra tabla original. Ya digo que es que depende de cómo sea la base de datos original, es una manera u otra. También tenemos que tener en cuenta que aquí estamos trabajando con un estándar y que la tabla en origen puede tener un formato completamente distinto. Entonces esas correcciones a lo mejor no se pueden aplicar tal cual. Y sobre esto no sé si tenéis alguna duda. ¿Seguimos? Entonces, si habéis seguido con el ejercicio y habéis guardado vuestros resultados de las correcciones en la tabla Darwin Core 1.4 y si volviésemos a dar otra vez en validar datos, volvería a realizar los mismos chequeos, pero cuando llegase al campo género que hemos corregido, en principio, si lo hemos hecho bien, no debería detectar esos 4 registros que tendrían errores. ¿Sí? Bien, entonces voy a explicaros qué es eso que nos preguntaba acerca del índice de calidad aparente. Y es que desde Darwin Test tenemos la posibilidad de calcular un índice que nos va a informar acerca de la calidad de los datos que tenemos. Lo llamamos de calidad aparente porque realmente no podemos decir con ese índice que los datos sean mejores o peores por sí solos. Tiene sentido si lo comparamos con otros resultados anteriores que hayamos tenido. Me explico. Nosotros tenemos casos de colecciones que van actualizando periódicamente y cada vez que nosotros recibimos una actualización pasamos un test y registramos este índice de calidad aparente. Así tenemos en cada actualización qué calidad aparente registraron sus datos y podemos ver cómo de bien o de mal ha ido, o sea, cómo han ido mejorando o empeorando estos datos. Se entiende que si nosotros les pasamos, si hay una retroalimentación entre institución y GBIF, ellos van a ir corrigiendo, van a ser conscientes de esos problemas y la tendencia sería que se fuese mejorando la calidad. También van aumentando los datos, o sea que también es posible que en esos nuevos datos haya más errores. Pero es aparente por eso, porque tiene sentido cuando comparamos entre distintas tomas. Y, bueno, en vuestro caso no lo habéis calculado porque ya os he comentado que había un problema con el sistema, pero el resultado que nos daría sería este. Nos crearía, imaginad que tenemos nuestro Darwin Test y aquí vamos realizando distintas validaciones para una o X colecciones. Cada validación que realizásemos y calculásemos el ICA nos crearía una línea aquí, que nos informa de la fecha en la que se realizó, la colección para la que se haya hecho, que esto lo está tomando del campo Collection Code, el índice de calidad aparente y una serie de valores con los que se ha compuesto este índice de calidad aparente. Y aquí es donde os explico un poquito cómo lo ha calculado, porque para calcular este índice lo que hace es basarse en 3 componentes: el componente temporal, componente geográfico y componente taxonómico. Bien, entonces también podéis ver más en detalle cada uno de los resultados de este componente y aquí veis, por ejemplo, en taxonómico. Y os cuento un poco el tipo de pruebas que está haciendo. Por ejemplo, en el caso del componente taxonómico, para que me pueda calcular el componente taxonómico necesita tener detrás una tabla de referencia, si no, no tiene nada con lo que comparar. Y me hace comprobaciones del tipo total de registros que están dentro de la especie 2000, total de registros que tienen especie o que no tienen, que tienen reino. Está comprobando si los campos están rellenos y si le he metido la tabla especies 2000 me va a comprobar si hay coincidencia o no con esos géneros de especies 2000. En el caso del componente geográfico, me está mirando si tienes coordenadas que están bien, total de países que están bien, si tienen radiopunto, etcétera. Y en el caso de los datos temporales, nos está mirando si tiene fecha, si está correcta, etcétera.
Claro, igual decimos que esto es aparente porque insisto en que los errores que detecta son posibles errores. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, para más información sobre este índice, ahí tenéis un botoncito que explica, que desglosa cómo se ha calculado este índice. También a propósito de otra pregunta que me han hecho, muy importante decir que, que esta tarde ya hablaré de eso, Darwin Test se lo puede descargar cualquier persona y nosotros animamos a todos los proveedores de datos a que utilicen esta aplicación y que antes de pasarnos esta información lo validen. Entonces, esta información del índice de calidad aparente nosotros la registramos, pero el usuario también puede guardar el dato y él mismo viendo cómo va evolucionando. Bien. Bueno, aunque no lo vamos a ver no vais a hacer la práctica vosotros, también os quería mostrar otra de las opciones que tiene Darwin Test, que es convertir coordenadas en distinto formato a coordenadas en el formato que necesita el estándar, que es latitud y longitud. Porque es muy frecuente, al menos en nuestras colecciones, que estas coordenadas se tomen en UTM, en MGRS o en grados decimales, entonces necesitamos adaptarlas al estándar. Si los usuarios utilizan algunas de nuestras aplicaciones, esta conversión se hace de manera automática, pero si no, pueden utilizar este sistema para convertirlas. Entonces, ya digo, aunque nosotros no tengamos que hacerlo, yo os voy a explicar cómo funciona. Entonces, simplemente para hacer esto, tendríamos que crear dentro de la tabla que queremos convertir un campo nuevo que se llame mis coordenadas. De tipo texto, y en este campo yo insertaría las coordenadas que quiero convertir. Entonces, yo tengo aquí unas coordenadas que quiero convertir y si os fijáis, la mayoría son, si no todas, geográficas hexagesimales. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es simplemente insertar estas coordenadas dentro de la tabla. Yo lo voy a hacer mediante una consulta de Access, con esto tampoco quiero liarme mucho, pero simplemente aquí lo que estoy diciendo es que cuando el número de catálogo sea el mismo, en el campo mis coordenadas de mi tabla Darwin Core, meta la información del campo mis coordenadas. Entonces, en este momento tenemos los campos latitud y longitud vacíos y tenemos un campo con las coordenadas originales. Ahora, desde mi Darwin Test, lo que quiero hacer es validar esta tabla y además quiero que me transformen las coordenadas. En este rato lo que he hecho ha sido cambiar de formato y ahora voy a utilizar una tabla que tiene formato Darwin Core 1.2. Entonces selecciono el formato de origen, la busco en mi equipo, la vinculo y compruebo que efectivamente está aquí la información.
Entonces, simplemente para convertir, utilizo este botón de aquí que es convertir a coordenadas decimales. Lo pulso y me informa de que se van a actualizar los campos latitud y longitud a partir del campo mis coordenadas. Si deseo continuar, pues sí. Y también me pregunta si quiero actualizar el campo Coordinate Precision, que, si recordáis, bueno, sería el equivalente al radiopunto o la incertidumbre. ¿Esto cómo lo hace? Pues él, partiendo de unas coordenadas de origen, y si el tipo de coordenada lo permite, me va a calcular la incertidumbre. Solamente va a poder hacerlo para aquellas coordenadas que sean de tipo cuadrícula, como la que explicaba. Y lo haría aplicando la fórmula que ya os enseñé en una diapositiva. Es decir, si él se encuentra con una cuadrícula con un tamaño de lado, lo que hace es coger la cuadrícula, el puntito de la esquina. ¿Puedo dibujar mejor? ¿Sí? Si estoy trabajando con coordenadas de tipo UTM, que son así, él se va a encontrar con esta coordenada, que se refiere a toda la cuadrícula, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la aplicación es recentrar la coordenada, el punto me lo va a mandar aquí y me va a calcular este radio. Este radio se mide como una distancia en metros y esta información va a ser la que me va a meter en el campo de Coordinate Precision, ¿sí? Solamente para este tipo de coordenadas. ¿Por qué me pregunta? Pues porque si yo, por ejemplo, estoy trabajando con otras coordenadas y ya tengo calculada yo la incertidumbre, no me interesa que el cálculo machaque a lo que yo he metido y que sé que está bien. En este caso le voy a decir que sí, porque simplemente metí las coordenadas y me dice que ha realizado el cálculo. Ahora sí, iría a la tabla comprobar y aquí tendría mis coordenadas calculadas al formato estándar. Como todas las coordenadas eran geográficas, en estas coordenadas lo que estaba dando era un punto, entonces él no tiene manera de calcular esa incertidumbre y por eso el campo me lo ha dejado vacío. En la tabla que vais a utilizar para el siguiente ejercicio ya tenéis rellenos estos campos y nos va a hacer falta hacer la operación, pero quería que vieseis cómo funciona por si os resulta útil en algún momento. Sí. ¿El campo de longitud y latitud en la tabla o ya los tenías que tener? No, los están creados ya porque vienen en el estándar. Simplemente creas tú el campo, mis coordenadas. Bueno, ya aunque todavía no lo tenemos, pero si ya trabajamos con un Darwin Core Archive, existe el campo Verbatim Coordinates, entonces sí que se podría hacer que te lo calculase desde ese campo directamente, en vez de obligarte a que metieses un nuevo campo. O sea, esta aplicación está en desarrollo todavía, tenemos muchas cosas que mejorar, que cambiar y siempre estamos abiertos a propuestas. Y más con el nuevo estándar, siempre nos resulta muy interesante recibir ideas de qué validaciones se pueden realizar, porque es que hay veces que a nosotros tampoco se nos ocurren, tenemos algunas por defecto, pero si alguien tiene alguna idea de chequeos que se pueden hacer, pues estaría muy bien que las compartiesen para ir incorporándolas en los análisis. Sí. ¿Funciona para coordenadas múltiples? Polígonos. Dos pares de coordenadas. ¿No? ¿Y se puede trabajar en la misma tabla UTMs y sexadesimales? Sí. ¿Y si solamente tengo grados y minutos también? ¿No hay ningún problema? ¿Lo va detectando? Sí. Lo que utiliza la aplicación es una función que busca la coordenada, detecta qué tipo de coordenada es y te la transforma. Y da igual que esté solamente calculada a grados o a minutos. Pero en este sentido sí que quería hacer una advertencia que también igual comenté luego el otro día sobre el formato de las coordenadas. O sea, admite cualquier formato de coordenadas, pero tienen que estar adaptadas, o sea, tienen que estar bien metidas en la tabla. O sea, no puede ser que yo meta una coordenada UTM y que después escriba un comentario, porque la aplicación va a llegar, se va a encontrar con una coordenada UTM con un texto que no va a entender y no va a ser capaz de traducirlo. Entonces, en eso, ¿qué va a ocurrir? Me va a dejar el campo en blanco y voy a perder información de coordenadas. Entonces, sí que insistimos, por lo menos con nuestras aplicaciones, que la gente intente meter bien estas coordenadas, porque es una pena que luego estés perdiendo información solo por
por un error en el tecleo o en el formato, vamos. Y también sobre coordenadas, en la aplicación existe una opción para generalizar coordenadas. Generalizar coordenadas es quitarles precisión. ¿En qué caso nos puede interesar? En casos pues que trabajemos con especies sensibles, por ejemplo, y en los que no nos interesa informar de la posición exacta del individuo. Entonces, podemos aplicar distinto tipo de generalización, es decir, va a tener más o menos precisión. Y aquí tenemos todas las opciones. Generalizar a 0,1 grado, a 0,01 o 0,001. O incluso tenemos la posibilidad de eliminar las coordenadas y también el radiopunto. Una cosa muy importante es que en el momento en el que generaliza la coordenada, queda documentado en el registro. Es decir, generaliza, le asigna un radio de error, ya que estoy generalizando, le estoy quitando precisión, debo informar al usuario de que esa no es la coordenada exacta, entonces le estoy metiendo un grado de error que debe aparecer en la tabla y además en el campo notas metemos un texto que explica que se ha generalizado. ¿Qué pasa entonces? Si el usuario compartió esta coordenada, que era un punto, era muy exacto y muy preciso, al generalizar lo que estoy diciendo es, pues por ejemplo, si era una cuadrícula así, lo que estoy diciendo, no, es que ahora tu cuadrícula no es así y el radio de error que tiene es este. Entonces te da una coordenada con una latitud y una longitud y te calcula el radiopunto. Y además en el campo notas te dice, esta coordenada se ha generalizado. De modo que si alguien va a utilizar esos datos, sabe que estoy dando este punto, sí, pero no quiere decir que el ejemplar esté ahí, sino que puede estar aquí, 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 aquí o aquí o aquí. ¿Sí eso se entiende? Entonces, en el siguiente ejercicio que proponemos de ejemplo, quiero mostraros cómo funciona este formulario que es para generalizar. Entonces, aquí en esta parte de arriba tenemos un menú que nos va a permitir crear una consulta para buscar esos registros que queremos generalizar y aplicar esos filtros. Entonces, buscaría, por ejemplo, género X, campo género igual a el que sea. Selecciono y con esos registros les aplico una generalización. Es decir, no tengo por qué aplicárselo a toda la tabla completa. Si realizo consultas muy complejas en las que concateno distintos criterios, tengo posibilidad de guardarlo, porque si siempre trabajáis con el mismo tipo de datos, pues os puede interesar aplicar la misma consulta varias veces. Entonces tenemos posibilidad de guardar estos filtros y tenemos un formulario para gestionarlos. Entonces en el ejercicio 3 yo propongo un ejemplo que tenemos con 4 especies que tienen alguna categoría de sensibilidad, ¿no? Son una sensibilidad extrema, alta, media o baja. Y lo que proponemos es aplicarle distinto grado de generalización según esta sensibilidad, ¿no? Entonces, si os parece, hacemos juntos el primer ejemplo y aplicáis el mismo para los demás. Bueno, para el primer caso, lo que quiero es que me detecte aquellos registros que tienen una sensibilidad extrema. En concreto, para este caso, la información acerca del estatus de conservación o de la sensibilidad está metida dentro del campo notas para este ejemplo. Entonces, todas estas especies que vemos aquí tienen en el campo notas esta información: especie en peligro crítico, sensibilidad extrema, especie amenazada, sensibilidad alta, etcétera. Y además, como es un campo notas que es un poco cajón desastre, podría tener otra información. Entonces, una manera de localizar estas especies, si no quiero andar tecleando el nombre científico, es buscar directamente en el campo notas y decirle que me busque todos los registros que contengan la palabra extrema. Y aquí una puntualización: esto que he puesto son asteriscos, no comillas. Lo que estoy utilizando, o sea, los asteriscos me valdría como un comodín, es decir,
que contenga la palabra extrema, o sea, que puede tener toda la información que quiera en el campo notas, que lo que va a hacer va a ser buscar eso. En este caso es una consulta muy sencilla, pero yo podría ir añadiéndole más criterios, que tenga el valor extrema y que además en el campo género tenga el valor que sea y que además en el campo colector tenga lo que sea. Entonces podríamos ir complicando la consulta y la búsqueda. Si quiero seleccionar estos registros, pulso seleccionar registros, y si quiero ver qué registro me ha seleccionado, pulso ver consulta. Y aquí tendríamos todos esos registros que consideramos de sensibilidad extrema. Y efectivamente vemos que en el campo notas pues que me ha buscado esa información. Vale, como esto es una especie que está en peligro, no me interesa compartir sus coordenadas. Entonces, en este caso voy a eliminar las coordenadas y también el radiopunto. Pulso al botón correspondiente, me avisa de que se van a eliminar unos datos y me sale una advertencia. Coordenadas eliminadas. Es conveniente documentar los metadatos de la colección informando de que parte de la información georreferenciada ha sido eliminada del registro publicado en Internet y que los datos eliminados pueden suministrarse a investigadores bajo demanda. ¿Eso qué quiere decir? Pues nos avisa de que nosotros tenemos que avisar al compartir que las coordenadas están modificadas. Aunque aparece ya en el propio registro, esta información hay que documentarla. Y es interesante porque quizás a nosotros, al público general, no nos interesa compartirle una información detallada, pero puede venir un especialista que esté interesado, llega aquí y diga, ah, bien, pues si pregunto a los investigadores, quizás me lo proporcionen. O sea que insistimos en el hecho de documentar. En el caso de que queramos guardar este filtro, porque por defecto nosotros utilizamos mucho esta consulta, pulsamos guardar filtro actual, le damos un nombre y podemos poner una descripción. Listo, lo guardamos. Lo hemos guardado y luego desde el botón gestión de filtros pues podríamos ver todos los filtros que tenemos acumulados en varias ocasiones. Y para aplicarlos, imaginemos que no tenemos ningún filtro aplicado, iríamos a seleccionar filtro y desde nuestra base de datos de consultas que hemos ido acumulando y de filtros lo seleccionamos y vemos que se vuelve a... directamente se pega en la consulta y ahí podemos aplicar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces si os parece dejamos un ratito para hacer el ejercicio y las dudas que vayan surgiendo me consultáis. ¿Sí? Si yo desde mi aplicación, por ejemplo, he generado un Darwin Core 1.2 y lo que quiero es meterlo en el IPT que me exige que tenga un formato Darwin Core Archive, podría meter esta tabla y después generar el archivo Darwin Core Archive. No sé si todos estáis familiarizados con el estándar Darwin Core Archive, ¿no? Cuento un poquito, así muy rápido. Bueno, el Darwin Core Archive se presenta como un archivo zip, es un archivo comprimido y tiene al menos dentro 3 archivos. Uno es un archivo de texto que contiene los registros, es decir, estos mismos registros que hemos visto en nuestra tabla, adaptado a un estándar diferente, es decir, otros campos diferentes, tal, con toda la información. Luego tiene un archivo de metadatos, que contiene los metadatos de esa colección. Esto es lo que ya nos estuvo ayer contando Dairo, descripción de la colección, título, personal de contacto, palabras clave, rango geográfico, cobertura taxonómica, bla, 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 etcétera. Y por último tiene otro archivito, que es un archivo como de estructura, que digamos que nos va diciendo qué campos
contiene esos archivos que hemos metido. Pero bueno, de aquí lo que nos interesa es el archivo con los registros y el archivo con los metadatos. Entonces, ¿esto qué implica o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de generar nuestro archivo con la aplicación? Pues que aparte de la tabla que queremos convertir, tenemos que meter unos metadatos. Y los metadatos los incluimos desde la opción Configuración y herramientas, metadatos de la colección. Se nos aparece este formulario. Nos da opción a introducir metadatos, esto es, teclearlos tal cual, mi colección, bla, 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 o importarlos desde un archivo ML, que es el archivo que contiene estos metadatos, que se incluye dentro del propio archive, o generar un archivo. Esto sería en el caso de que yo ya tuviese metidos mis metadatos y simplemente quisiese generar un archivo con los metadatos. Entonces, en este caso, como lo que queremos es exportar, lo que queremos es tener unos metadatos dentro. Voy a darle a esta opción simplemente para que veáis cómo es el formulario de metadatos. Aquí tendríamos un montón de pestañas con unos campos de información que son los mismos que vais a encontrar en el IPT. O sea que esto quiere decir que con el archive que generemos podríamos directamente meterlo dentro del IPT y estaría toda la información. Y aquí tendríamos metadatos básicos, personal, cobertura geográfica, taxonómica, temporal, palabras clave, etcétera, etcétera. Imaginaros el caso de que vosotros ya tenéis vuestra colección en el IPT, ya os habéis pegado una panzada a meter ahí los metadatos y vais a actualizar esa colección. Lo que menos os apetece es volver a teclearos todos los metadatos. Entonces, en ese caso, utilizaríamos la opción de importar desde archivo ML. ¿Qué quiere decir? Que desde el archivo que yo ya compartí en su momento, cojo el archivo que contiene los metadatos y lo meto en mi aplicación para que utilice tal cual. O si quiero ya lo puedo editar desde ahí. Entonces, en este caso voy a hacer eso y voy a utilizar un archivo ML que ya tengo relleno. Es este de aquí. Le doy a aceptar y me dice que ha importado los metadatos con éxito. Si quiero verlos, iría de nuevo a la opción que os enseñé primero, introducir metadatos, y aquí tendría la información de la colección. Bueno, aquí no me he matado mucho metiendo metadatos, pero para el ejemplo creo que vale. Ahora bien, una vez que tengo mis metadatos, ya tengo todo lo que me está pidiendo el Standard Archive, un archivo de texto y unos metadatos. Así que simplemente, si la que quiero es exportar es esta tabla, le doy a exportar como Darwin Core Archive y me dice que dónde quiero guardarlo. Le voy a decir aquí mismo. Y bueno, en este caso también me pregunta si lo quiero exportar con el lenguaje original, en inglés o los dos idiomas. Esto es porque en nuestro formulario de metadatos, el campo de descripción, tenemos las dos opciones. Se puede meter en el idioma original y en inglés. Pero luego en el IPT todo esto se mete dentro de la misma casilla de descripción. O sea, aparecería como unas barras para separarlo. Lo voy a poner como lengua original, aceptar, y ahora me dice que elija qué juego de metadatos voy a utilizar. ¿Por qué es esto? Porque yo Darwin Test lo puedo utilizar para chequear y para compartir distintos tipos de colecciones. Si yo tengo distintos juegos de datos, también puedo tener distintos juegos de metadatos asociados, entonces los tendría aquí almacenados y simplemente tendría que seleccionar cuál de ellos es el que quiero que utilice para exportar. Me digo que genere Darwin Core Archive y otra vez se nos pone pesadito. Y nos pregunta que antes de continuar con el proceso sería recomendable reemplazar los caracteres ASCII. También, repito, muy importante, si no lo hemos hecho, si lo hemos hecho antes, perfecto, ya lo tenemos limpio, pero si no, hay que hacerlo porque si no, en el archivo que nos va a crear puede haber errores y esto implica que quizás no se indexe bien o no podamos meter los datos en el IPT. Yo le voy a decir que no. Y aquí, pues como con los ASCII, el proceso puede tardar más o menos dependiendo de los datos que tengáis, de la cantidad de datos que tengáis. ¿Sí? Y, bueno, esto, imaginemos que ha acabado. Lo que me va a generar es este archivo archive, que va a contener todos los archivos que os comentaba. Entonces, bueno, aquí hay una excepción, pero bueno, igual os cuento. Occurrence.txt contendría todos estos registros adaptados a los campos que me exige el estándar Darwin Core Archive,
ML contendría ese juego de metadatos que ahora mismo acabo de importar en la aplicación, y meta me diría que en esta tabla tengo el campo tal, el campo cual, y nos dice el orden en el que está. Es algo así como estructural más bien. Y luego, bueno, esta no es el juego de datos que yo he generado a partir del ejemplo que estamos viendo, lo he descargado de la red. Además tiene otro archivo de texto que también contiene información, y en este caso es lo que llamamos una extensión. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues en el Standard Archive, además de la tabla básica que ellos llaman core, con los datos básicos del registro, hay posibilidad de añadir extensiones que informen, por ejemplo, acerca de medidas, o si hay extensiones para bancos de germoplasma, o hay varias de ellas. Entonces, en ese caso me crearía otro documento de texto. Lo que linka la información de uno con otro es el identificador, o sea, el número de colección. Y en este caso, en el campo, en la tabla occurrence tendría un registro, correspondería a un ejemplar, pero para ese mismo ejemplar podría tener varias medidas en este archivo. Y al final, todo este archivo que tenemos como un zip sería lo que yo importaría en mi plataforma IPT y compartiría directamente con el portal internacional de datos. Y, bueno, ya para acabar, simplemente os quería explicar la posibilidad de hacer lo contrario, que es que si vosotros ya tenéis vuestra colección como un archivo archive y queréis meterla en Darwin Test, pues para realizar alguna modificación, pues también podéis importar un documento en formato archive y meterlo dentro. Bueno, el mío es que sigue trabajando. Voy a parar el proceso. Por ejemplo, si ese mismo archive que os he enseñado, que corresponde a una colección que descargué de la web, lo voy a importar aquí. Me dice que va... me da un error, lo siento. Lo siento, me da un error que no había contemplado con este ordenador. Bueno, importaría el archivo, igual metería los metadatos, lo que haría sería pues el proceso contrario, meter sus metadatos dentro de mi formulario y meter sus datos dentro de una tabla que yo tengo para manejar. En el caso de los archivos en formato archive que tengan extensiones, de momento no tenemos un sistema para validar estas extensiones, pero en la próxima versión que estamos desarrollando, la idea es que poco a poco vayamos implementando validaciones para estas extensiones. O sea, que digamos que ahora mismo lo único que podríamos hacer con este tipo de archivos que tienen extensiones es coger sus datos y sus metadatos, chequear los datos, modificarlos, corregirlos y volver a exportarlos. Me incluiría esta extensión, pero en la extensión yo no podría corregir nada. Simplemente la cogería tal cual y la metería dentro. Y hasta aquí todo lo que os quería contar de Darwin Test. Si os parece, dedicamos 5 minutos a terminar esos ejercicios que teníais o a resolver dudas.